Imaginen por un momento una fábrica clásica, o sea, una de esas líneas de ensamblaje impecables, digamos de mediados del siglo XX. Ajá, las típicas de las películas. Exacto. Entra una pieza de metal por un lado de la cinta transportadora, un operario ajusta un tornillo, la pieza avanza a la siguiente estación, alguien más le aplica una capa de pintura, y al final de la línea sale un producto terminado. Todo uniforme, ¿no? Totalmente predecible. Sí, todo está perfectamente separado. Es un proceso lineal y bueno, altamente predecible. Y es una imagen muy nítida, la verdad. Funciona como un reflejo exacto de una estructura organizativa, donde cada estación hace exclusivamente su pequeña tarea, o sea, sin cruzarse jamás con lo que ocurre en el resto de la planta. Mientras el operario ajuste su tornillo, pues no le importa si la pintura está fresca o seca. Claro, no es su problema. Y hasta cierto punto, a la mente humana como que le encanta ese nivel de control, ¿verdad? Nos resulta profundamente reconfortante que las cosas estén en su propia cajita, etiquetadas, ordenadas y categorizadas. Nos da seguridad. Tal cual. Pero luego, abrimos la ventana y observamos cómo funciona el mundo real de hoy, con sus crisis globales interconectadas, economías impredecibles y una tecnología que, bueno, muta casi cada milisegundo. Y de repente, esa línea de ensamblaje tan ordenada Se traba. se traba por completo, exacto. Nos damos cuenta de que el conocimiento separado en compartimentos herméticos ya no es suficiente para asimilar la realidad que, literal, nos golpea en la cara. Así que bienvenidos a esta inmersión profunda diseñada precisamente para quienes disfrutan de aprender de forma rápida, pero sin sacrificar la profundidad. Que es lo más importante. Así es, hoy vamos a desempacar un material sumamente revelador. Es el libro del año 2025 titulado Educación Transcompleja, Desdibujando Fronteras. Una obra escrita por una coalición internacional de educadores, coordinada por Crisálida Villegas, y con autores como Carlos Óscar Lépez, Mario Chivás, Lucía Fontjay, Guillermo González y Yamileidis Martínez. Y la misión que tenemos por delante hoy es fundamental, digamos. Queremos desentrañar qué es exactamente esta educación transcompleja. Y más importante aún, comprender las razones profundas por las que los modelos educativos tradicionales... Los de toda la vida. Exacto. Esas con los que prácticamente todos los que nos escuchan crecieron, están demostrando graves fallas estructurales frente a la complejidad del mundo moderno. Ahora, para quienes nos sintonizan y de pronto piensan, bueno, yo no soy profesor, ¿por qué debería importarme un libro sobre modelos educativos? Aquí está el gancho. Entender este cambio de paradigma impacta directamente en cómo operamos a diario. O sea, mostrar cómo dejar de ver el conocimiento como compartimentos separados y empezar a entenderlo como una red viva, multidimensional, puede cambiar drásticamente la forma en que, digamos, un gerente resuelve una crisis en su empresa. Totalmente. O cómo asimilamos nueva información en nuestro entorno personal. Pero claro, para entender cómo cambiar un sistema entero, primero tenemos que definir qué propone este nuevo modelo frente a lo que ya conocemos. A ver, analicemos esto un poco. Claro. Y para establecer esa base de manera sólida, podemos apoyarnos en la idea central que introduce Mario Chivás. Él plantea que la educación transcompleja se fundamenta en un principio de complementariedad. Complementariedad. Sí, y hay que tener cuidado aquí porque no estamos hablando simplemente de agarrar la clase de matemáticas de toda la vida y por la tarde sumarle un taller de pintura. Como quien apila ladrillos. Exactamente, no es apilar materias. Se trata de integrar de manera fluida aquello que existe entre las disciplinas, a través de ellas y más allá de ellas. O sea, es una mezcla profunda. A ver, aterricemos esa idea un poco más. ¿Podríamos decir que la educación tradicional es como una bandeja de comida de hospital? Una bandeja de hospital. Sí, ya sabes, esas bandejas donde la ciencia, el arte y la ética están en sus propios compartimentos de plástico rígido. Ah, claro. Perfectamente separados para que no se toquen bajo ninguna circunstancia. Mientras que la educación transcompleja sería más bien como un guiso a fuego lento, ¿no? Donde todos los ingredientes alteran el sabor del conjunto, y ya no puedes separar la zanahoria del caldo porque han creado algo completamente nuevo. Oye, lo fascinante aquí es que esa analogía del guiso es brillante. Captura la mecánica exacta del concepto. En un guiso, los elementos se transforman mutuamente.
Ya no puedes aislar las partes. Y esto nos lleva a cómo debemos entender al estudiante mismo. ¿Me explico? Ajá. Chivas señala que el ser humano ya no puede ser tratado como un simple receptor cognitivo. Durante décadas, la escuela ha tratado a las personas casi como cerebros flotando en un frasco. Wow, qué imagen. Sí, es fuerte, pero es que nos veían como entidades puramente racionales que solo necesitan ingerir datos. Pero somos seres multidimensionales. Tenemos una dimensión biológica, una racional, una afectiva y una espiritual. Y la educación tradicional amputaba las otras dimensiones para centrarse solo en la razón. Claro, como si fuéramos computadoras. Tal cual. La transcomplejidad, en cambio, exige que todas esas dimensiones operen al mismo tiempo. Y tiene mucho sentido, la verdad, porque nadie resuelve un problema real en el trabajo usando solo la lógica y apagando sus emociones por completo. Es imposible. Exacto. Y fíjate que ya Mileidis Martínez lleva esto más allá en el texto. Ella habla de entrelazar las ciencias naturales con las ciencias sociales y la literatura, pero incluye elementos que la academia tradicional miraría con horror, digamos, ¿Cómo qué? como la intuición y la imaginación. Ah, imagínate proponer eso hace 20 años. Te sacaban del aula. Y Lucía Font-Jay complementa esto explicando que esta diversidad de disciplinas le da color al proceso. O sea, crea nuevas tonalidades, en lugar de solo apilar información. Pero para explicar cómo convive esta explosión creativa con el conocimiento clásico que ya tenemos, Carlos Óscar Lépez aporta una ilustración bien interesante. ¿Sí? ¿Qué propone? Él compara la educación transcompleja con la proporción áurea. Ok. Sí, interconectando lo clásico con lo vanguardista en infinitas posiciones geométricas. La idea es mostrar que no se trata de quemar los libros viejos, sino de crear una estructura donde lo clásico y lo moderno se retroalimentan. Voy a hacer una pausa aquí porque, a ver, creo que las imágenes geométricas a veces nos dejan un poco en el aire a quienes no somos matemáticos. Es verdad, puede ser un poco abstracto. Sí. Si tratamos de entender el cómo funciona esto en la práctica, me suena mucho más a cómo funciona el software de código abierto. Ah, me gusta por dónde vas. Pensemos en un sistema operativo tipo Linux. Tienes un código base fundamental, algo clásico que hace que la computadora encienda, pero tienes a miles de programadores alrededor del mundo metiendo las manos en ese código. Aportando desde distintas áreas. Exacto. Encontrando errores, proponiendo soluciones vanguardistas. O sea, no destruyen la base, pero la interconectan y la actualizan en tiempo real. Es un símil muy preciso, porque en un modelo de código abierto la autoridad no reside en un solo programador central que dicta qué es válido y qué no, ¿verdad? Claro, no hay un jefe supremo. Exacto. La autoridad reside en la red que evalúa si la solución funciona en la vida real. Y esa descentralización es exactamente lo que busca la transcomplejidad. Ahora, todo esto suena maravilloso en el plano teórico. Es expansivo, suena innovación constante, pero aquí es donde se pone realmente interesante. Ajá. Porque como ocurre con cualquier gran revolución en el papel, la verdadera prueba de fuego ocurre cuando este ideal, digamos utópico, sale de la teoría y choca de frente contra los muros de la realidad local. Y el libro hace precisamente eso, ¿no? Sí, totalmente. Contrasta este enfoque con lo que sucede en el terreno, en los contextos reales de los autores. Y ahí es donde aparecen las grandes fricciones. Por ejemplo, analizando el escenario en Argentina, Lepez resalta la necesidad de implementar una transética educativa. Ok. Esto para poder superar lo que él denomina lógicas colonizadoras. Un momento. Transética educativa y lógicas colonizadoras suenan a términos académicos súper pesados. Sí, suenan un poco densos. Si lo traducimos, o sea, estamos hablando simplemente de quién tiene el poder de decidir qué conocimiento sirve y cuál no. Exactamente eso. A lo largo de la historia, las lógicas colonizadoras en la educación han consistido en que un grupo, generalmente desde una posición de poder, decide qué conocimientos son científicos y válidos y cuáles son simplemente creencias sin fundamento. Como descartando lo que no encaja en su molde. Tal cual. Así se silenciaron saberes locales, indígenas o perspectivas alternativas. Lo que Lepez propone con la transética es que antes de mezclar disciplinas necesitamos una base ética que respete esa diversidad de saberes. O sea, no podemos tener ese guiso integrador del que hablábamos si de entrada prohibimos ciertos ingredientes por prejuicios históricos. Claro, el objetivo es cerrar brechas de desigualdad, no perpetuarlas.
Y el libro también nos lleva a observar otros contextos para entender estas tensiones. Yameleidis Martínez aporta un contraste bien interesante desde Cuba. Sí, ese capítulo es revelador. Ella describe que, localmente, la educación ideopolítica actual se centra en gran medida en la transmisión de ideologías y la impartición de contenidos modulares cerrados, y el texto contrasta esta realidad directamente con la propuesta transcompleja, la cual busca más bien abrir espacios para el pensamiento crítico, el compromiso ético-estético y el diálogo intercultural constante. Es un claro ejemplo, reportado por los propios autores, de esa pugna. O sea, la pugna entre un modelo diseñado para transmitir un mensaje cerrado y un paradigma diseñado para abrir la investigación crítica. Y bueno, para que esa investigación crítica realmente funcione, Chivas advierte que tenemos que cambiar nuestra herramienta más básica, ¿Cuál es esa? el lenguaje. El lenguaje mismo. Sí, el lenguaje. Chivas argumenta que si queremos manejar la complejidad del mundo actual, no podemos seguir usando un lenguaje puramente normativo y rígido, de esos que solo admiten respuestas de blanco o negro. O correcto o incorrecto. Exacto. Tenemos que abrazar un lenguaje vivo, que utilice metáforas y que, sobre todo, no le tema las paradojas, para poder manejar la incertidumbre diaria. Y esto, fíjate, me lleva a un problema temporal gravísimo que señalan Fontjay y González en el libro. Ellos describen que la educación tradicional es un proceso extremadamente lineal. O sea, tienen currículos inflexibles y planes de estudio que se validan cada 5 años. Cada 5 años, sí. Y siguiendo normas burocráticas lentísimas. Pero pensemos en esto por un segundo. Vivimos inmersos en la era de la digitalización, donde la realidad global y la tecnología cambian no cada 5 años, sino casi cada semana o cada minuto. Totalmente. Entonces, ¿cómo pretende el modelo tradicional que un plan de estudios rígido redactado hace un lustro prepare a alguien para el mundo de hoy? O sea, es como intentar navegar el tráfico de una ciudad moderna usando un mapa del siglo XIX. Esa es la falla tectónica del sistema. Es sencillamente insostenible. Por eso, Chivas lo explica maravillosamente al hablar del cambio de roles. El modelo tradicional asume que la función de la educación es decir qué pensar. Te entrego el mapa viejo y te lo aprendes de memoria. Un modelo estático. Exacto. La transcomplejidad, en cambio, asume que la función es incitar a cuestionar. Y para que esto suceda, el docente tiene que bajarse del pedestal. Deja de ser ese transmisor estático de información. Porque, a ver, la información ya está en Internet. Claro, está a un clic. Su nuevo rol es ser un tejedor de preguntas. ¡Wow! Un tejedor de preguntas. Sí, incita a cuestionar. Esa frase es súper potente, porque traslada el valor de, digamos, tener la respuesta correcta memorizada a la habilidad de saber formular la duda adecuada frente a la incertidumbre. Totalmente. Pero a ver, siendo el abogado del diablo aquí, A ver, dime. viendo esta diferencia tan abismal entre el ideal fluido de la transcomplejidad y la evidente rigidez de los sistemas locales y las burocracias, me surge una gran duda. Tenemos que medir la brecha. ¿Qué tan lejos está este paradigma de materializarse realmente en el mundo de hoy? Bueno, el libro no es para nada ingenuo al respecto y presenta posturas contrastantes. Por un lado, Chivas argumenta que la distancia es enorme. Él identifica una inercia multifactorial que frena todo este proceso. ¿A qué se refiere con inercia multifactorial? Menciona específicamente el arraigo del pensamiento normativo y burocrático, pero sobre todo las brutales desigualdades tecnológicas. O sea, no puedes pedirle a un estudiante que integre disciplinas investigando en tiempo real si su escuela ni siquiera tiene conexión a Internet. Claro, ese es un ancla muy pesada. Muy pesada. Pero no todos ven el vaso medio vacío en el libro, ¿verdad? No, exacto. Por otro lado, Lépez y Martínez ven que ya existen evidencias palpables de avances. Observan movimientos hacia enfoques más flexibles. Y frente a estas visiones, González aporta una estrategia muy pragmática. Él habla de crear fisuras intencionales dentro del sistema disciplinar lineal actual. Entonces, ¿qué significa todo esto? Significa que no tenemos que demoler todo el edificio educativo de golpe, sino que, digamos, estudiantes y profesores pueden empezar a martillar las paredes desde adentro, creando estas fisuras mediante interacciones cotidianas. Exactamente. Si conectamos esto con el panorama general, lo crucial de la visión de González es quién debe crear esas fisuras. Deben ser generadas desde adentro por los propios sujetos implicados.
Él introduce aquí el concepto de asumir el rol de sujeto de problematización. Sujeto de problematización. Otra vez, suena un poco oscuro. ¿Qué significa eso cuando un profesor, no sé, entra a su aula el martes por la mañana? Significa dejar de ser un receptor pasivo que espera a que el sistema le diga qué problemas resolver para convertirse en alguien que activamente autogestiona el cambio y rompe esa anticuada relación dual de emisor-receptor, encuentra las fallas y formula las preguntas incómodas. Pero a ver, empujemos un poco esa idea. Ajá. Eso suena fantástico en un ensayo académico, pero en la realidad, si un profesor decide ignorar el plan de estudios estatal para convertirse en un rebelde tejedor de preguntas, lo más probable es que lo despidan, ¿no? Totalmente, es un riesgo gigante. Entonces, ¿cómo es factible esta idea de martillar las paredes desde adentro sin que se te caiga el techo encima? No se trata de quemar el plan de estudios en la plaza pública. Se trata de cómo abordas lo que ya tienes. Si debes enseñar, digamos, el ciclo del agua, en lugar de dictar las definiciones del libro, inicias preguntando por qué el río de la comunidad huele mal en verano. Ah, ok. Cumples con enseñar biología, pero has creado una fisura por donde entra la ecología, la política pública y la ética. Cumples la norma, pero rompes la linealidad. Entendido. O sea, es como un acto de subversión pedagógica a pequeña escala. Tal cual. Ahora, sabiendo que la brecha existe, pero que ya hay herramientas para fracturar la rigidez, el siguiente paso lógico es la hoja de ruta. O sea, ¿cuáles son las herramientas concretas para lograr este tránsito hacia el cambio? Y sobre todo, ¿quién debe liderarlo? El libro estructura esa hoja de ruta detalladamente. Lepes propone una planificación estratégica en 3 niveles: macro, meso y micropolítica. Básicamente, hacer diagnósticos y crear planes a corto, mediano y largo plazo. Ok, eso suena a la parte administrativa. ¿Y en el día a día? En el día a día, Chivas sugiere el transcurrículo. El transcurrículo. Sí, un currículo que se nutre directamente del contexto y de la vida real, rompiendo esa lista rígida de temas. Y algo vital que propone es pasar de una evaluación punitiva a una evaluación formativa de mejora continua. ¡Wow! Detengámonos ahí. Me llama muchísimo la atención ese cambio en la evaluación. Porque, a ver, hemos sido condicionados a estudiar casi con pánico para evitar el castigo de una mala nota. Exacto, el miedo a reprobar. Sí, desaprender ese miedo y aprender a evaluarnos para ganar autoconciencia suena como, no sé, como una terapia intensiva para todo el sistema educativo. Es que es un cambio de mentalidad radical. Y fíjate que Martínez detalla más herramientas concretas para lograr esto. El uso de metodologías activas, como el aprendizaje basado en proyectos, y el uso de tecnología disruptiva. Ajá. Pero también subraya algo clave: el desarrollo de competencias socioemocionales. Hablamos de empatía, de resolución de conflictos. Súper necesario hoy en vida. Totalmente. Y sobre a quién le corresponde liderar esto, hay matices. Font J y González apuntan a la microescala, o sea, al aula y los currículos. Los profesores en su trinchera. Exacto. Pero Chivas y Martínez insisten en que es un esfuerzo de todos: gobiernos, universidades, familias, la sociedad entera. Y esto plantea una pregunta importante. ¿Por qué es tan urgente que participe toda la sociedad? O sea, ¿por qué no solo dejarle esto a las escuelas y ya? Porque según argumenta Martínez, la interconexión global y las crisis sociales y climáticas que atravesamos exigen individuos capaces de actuar con responsabilidad en un mundo saturado de información. Los problemas son demasiado grandes. El líder educativo moderno debe formar equipos transdisciplinarios que incluyan tanto expertos como a no expertos colaborando. Y claro, ningún individuo aislado puede resolver esto solo. Exactamente. Bien, recorriendo todo este análisis, el resumen de los puntos clave del libro es contundente. O sea, la educación transcompleja no busca solo añadir más materias al horario escolar. Lo que busca es desdibujar las fronteras entre disciplinas para formar seres multidimensionales. Esa es la esencia. Requiere pasar de la transmisión pasiva de datos a la construcción crítica y creativa del conocimiento. Y esto mediante pedagogías dialógicas y, como decíamos, es evaluación no punitiva. Totalmente. Y la relevancia para la audiencia que nos escucha es clarísima. Ya sea que busquen mantenerse informados o prepararse para los retos profesionales, el mensaje es que el conocimiento aislado ya no es suficiente.
El verdadero valor está en aprender a conectar los puntos, aceptar la incertidumbre y buscar siempre esa complementariedad en diferentes fuentes. Es una habilidad de supervivencia, diría yo. Absolutamente. Y bueno, conectando con todo esto, quiero dejarles a quienes nos escuchan un pensamiento provocativo final, algo para que lo exploren por su cuenta. A ver, Si la educación transcompleja tiene éxito y las futuras generaciones son formadas en un modelo que constantemente deconstruye y reconstruye la realidad, basándose en la multiplicidad de perspectivas, ajá. ¿cómo afectará esto nuestra noción universal de lo que consideramos la verdad o los hechos inmutables en la sociedad del mañana? Wow, es una pregunta gigante. Si todo es fluido y adaptable, ¿dónde queda el suelo firme? Exacto. ¿Quién o qué define esa verdad en una red que muta constantemente? Es algo que definitivamente vale la pena cuestionar. Y con esto llegamos al final de nuestra sesión de hoy. Nos despedimos cordialmente de toda la gente que sintonizó este análisis detallado y los invitamos a que sigan cuestionando su propio ecosistema de aprendizaje. Sigan martillando esas paredes. Hasta la próxima inversión.